El Atalaya Fiel tiene canal de transmisión en WhatsApp para recibir los videos todos los días y compartir la palabra de Dios con sus amigos y familia. Link en la descripción o en el código en pantalla. Continuemos ahora con nuestro estudio y que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones y oídos. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos por delante un viaje intelectual y narrativo que es sencillamente fascinante. Vamos a adentrarnos en una extensa selección de pasajes de un libro verdaderamente monumental, una obra clásica de la autora Ellen G. White que se titula El Gran Conflicto. Un texto inmenso, desde luego. Totalmente. Nuestra misión en este análisis a fondo es extraer las ideas principales de esta obra, que traza un recorrido histórico y profético absolutamente asombroso. Y a ver, estamos hablando de una narrativa épica, abarca desde la caída de los imperios más antiguos hasta el destino final de la humanidad. Es un material que, pasa por profecías sobre los Estados Unidos, escenas de juicios celestiales y de hecho incluye un estudio muy devocional, introspectivo, especialmente en torno a su capítulo 16 sobre la eterna batalla entre el bien y el mal en el propio corazón humano. Y antes de comenzar a desgranar todo esto, creo que es vital establecer el tono de nuestra charla de hoy. Estamos ante un texto con una inmensa carga religiosa, histórica y profética. Por lo tanto, nuestra misión aquí no es en absoluto tomar partido por ninguna postura teológica. Claro, eso es importante dejarlo claro. Exacto. No venimos a debatir la validez de estas creencias desde una perspectiva personal. Nuestro objetivo es analizar objetivamente las fascinantes visiones, los patrones históricos y los argumentos que plantea la autora original. Vamos a explorar cómo este libro entiende la historia a través de esta lente inmensa del conflicto cósmico, manteniendo una postura siempre imparcial para comprender la profundidad de su mensaje. Eso es un ejercicio puramente de comprensión y exploración de unas ideas que históricamente han moldeado el pensamiento de muchísimas personas. Así que preparémonos porque el viaje de hoy incluye asedios brutales, bestias proféticas, infiltraciones secretas, el fin del mundo, tela. Vale, vamos a desgranar esto. El libro comienza con una imagen visual tremendamente potente. Nos sitúa en el Monte de los Olivos. Tenemos a Jesús mirando hacia la majestuosidad de Jerusalén y es para imaginárselo. El templo brilla con el sol del atardecer, el mármol blanco, el oro deslumbrante, es el orgullo absoluto de la nación. Una escena muy cinematográfica, la verdad. Sí, totalmente. Y en medio de los gritos de júbilo de la multitud, la escena da un giro chocante, porque Jesús se echa a llorar. Pero el texto aclara rápidamente que no lloraba por su propia muerte inminente, sino por la futura y terrible destrucción de esa ciudad, que ocurriría décadas después, en el año 70 de nuestra era. La autora describe señales impactantes que presagiaron esta ruina. Habla de la pesada puerta oriental del templo, de bronce macizo, que requería el esfuerzo de 20 hombres para moverse, abriéndose sola a la medianoche. Una barbaridad. O la historia de ese hombre misterioso que deambuló por las calles durante 7 años gritando «¡Ay de Jerusalén!». Resulta escalofriante leerlo. Y el porqué de esta escena es fundamental. Si conectamos esto con el panorama general, lo que la autora está haciendo en estas primeras páginas es sentar las bases teológicas de toda su tesis. Presenta la caída de Jerusalén no solo como un hecho histórico trágico, sino como un microcosmos, digamos, una maqueta a pequeña escala de lo que será el fin del mundo. Y hay un detalle en su argumento que requiere mucha atención. A ver, cuéntanos. Pues que la destrucción de la ciudad no se describe en el texto como un castigo arbitrario o un rayo de ira divina que cae del cielo por pura venganza. Más bien, se explica como la consecuencia natural de una nación que rechaza persistentemente la protección divina. Al rechazar esa gracia, la autora argumenta que la humanidad queda desprotegida, a merced del príncipe del mal. La retirada de la protección divina deja un vacío que, inevitablemente, es ocupado por el caos. Pero, a ver, leyendo esa parte del asedio de Jerusalén, las descripciones de la hambruna y la desesperación bajo el mando del general romano Tito son desgarradoras. Sin embargo, el texto menciona un detalle histórico interesantísimo, y es que parece ser que ni un solo cristiano murió en ese asedio.
¿Cómo eso posible en medio de semejante masacre? Es un punto fascinante del relato y muy introspectivo también. La supervivencia de los cristianos se atribuye a que hicieron caso a las advertencias que Cristo había dado décadas antes. El texto relata que hubo una primera fase del asedio liderada por el general romano Cestio Galo. Y, de forma inexplicable, cuando los romanos estaban a punto de tomar la ciudad y ya no había esperanza para los judíos, Cestio ordenó la retirada de sus tropas sin ninguna razón aparente. Y claro, los judíos salieron detrás de ellos. Eso es. Los judíos salieron a perseguir al ejército en retirada y las puertas de la ciudad quedaron abiertas de par en par. Los cristianos, recordando la advertencia de huir a las montañas cuando vieran a Jerusalén rodeada, aprovecharon esa ventana de oportunidad irrepetible y huyeron a la ciudad de Pella. Para cuando los romanos volvieron bajo el mando de Tito para el asedio final, los cristianos ya no estaban allí. Naturales. Y que prestar atención a las advertencias de las fuentes originales es literalmente una cuestión de vida o muerte. Y avanzando en el tiempo, el libro nos lleva a la era de la Iglesia cristiana primitiva. Aquí vemos al inmenso imperio romano intentando exterminar a esta nueva fe con, persecuciones brutales. Los leones, las catacumbas bajo tierra. Sin embargo, la estrategia de Roma fracasa estrepitosamente. Cuanto más los mataban, más crecía el cristianismo. Entonces, si la fuerza bruta no funcionó, imagino que el plan tuvo que cambiar, ¿no? Ese es sin duda uno de los puntos de inflexión más magistrales en la narrativa de este texto. La autora introduce aquí el concepto del compromiso y la infiltración. Según su análisis, la verdadera amenaza para la pureza de la fe no fueron las fauces de los leones, sino la aceptación social y el poder político. Cuando cesó la persecución y el cristianismo se legalizó en el imperio, comenzó a mezclarse lentamente con las prácticas del paganismo. Entramos en la Edad Media y el libro describe esto como un largo proceso de asimilación cultural. O sea, un ataque desde dentro. Exactamente. Se analiza cómo esta transigencia dio lugar al desarrollo del papado como un poder político y religioso y a una era oscura donde la Biblia fue deliberadamente suprimida y alejada del pueblo llano. La estrategia pasó de intentar destruir a la Iglesia desde fuera a corromperla de manera muy sutil desde dentro. Para poner en situación a la audiencia, el texto menciona a grupos como los valdenses en esta época. Es increíble leer cómo estos pequeños grupos se refugiaban en los Alpes, con un frío extremo, solo para dedicarse a copiar a mano las escrituras y esconderlas. Un acto de devoción pura. Arriesgaban sus vidas por tener un fragmento de la Biblia. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el libro señala un detalle histórico muy específico como la prueba definitiva de esta infiltración. Habla de la alteración de la mismísima ley divina, concretamente el cambio del día de reposo. Así es. El libro argumenta con firmeza que el día de descanso original y bíblico, el sábado, fue sustituido históricamente por el domingo. Y la autora no presenta este hecho como un simple ajuste de calendario por pura conveniencia. Lo enmarca como una concesión deliberada a las antiguas costumbres paganas de adoración al sol. Pero lo que es aún más grave, según la tesis del libro, es que este cambio se presenta como un desafío directo e intencionado a la autoridad del Creador. Cambiar la ley fundamental e imponer una tradición humana se convierte en el símbolo máximo de esa usurpación de la autoridad divina. Vale, resumiendo esta etapa medieval, la intolerancia y la persecución brutal no lograron aniquilar la fe, pero la comodidad y el poder político estuvieron a punto de conseguirlo. Es una lección muy profunda sobre cómo se pierden los principios. Y con ese escenario de fondo, el libro da un salto temporal enorme y nos lleva directamente al siglo XIX. Introduce la interpretación de una profecía muy matemática de Daniel, los famosos 2300 días, y esto nos lleva a una fecha que el texto marca en rojo, el año 1844. Por lo que relata el libro, mucha gente esperaba el fin del mundo literal. Vendieron sus granjas, se prepararon y el sol salió al día siguiente como si nada. Menudo chasco histórico. ¿Cómo justifica la autora este error tan monumental sin desarmar toda su teoría? Es una pregunta clave, porque cualquier persona ajena vería ese gran chasco como el final definitivo de ese movimiento. Sin embargo, la autora hace un movimiento teológico muy audaz. Aclara que el error no estaba en el cálculo matemático, sino en la naturaleza del evento que la gente esperaba. Argumenta que el año 1844 no marcaba la purificación de la tierra con fuego, sino el inicio de una fase completamente distinta, lo que denomina el juicio investigador en el santuario celestial. Juicio investigador. Suena a algo muy legal, procesal.
¿Cómo explica el libro este concepto para que se entienda bien? Para visualizarlo, el texto utiliza una analogía basada en los rituales del antiguo Israel. En el sistema judío terrenal, el sumo sacerdote limpiaba el santuario físico una vez al año entrando al lugar santísimo. La autora argumenta que esto era solo una sombra de un santuario real en el cielo. Así que, en 1844, Cristo, actuando como sumo sacerdote, pasó al lugar santísimo celestial. El objetivo no era destruir el mundo, sino iniciar una revisión exhaustiva caso por caso de los registros vitales de cada ser humano. Madre mía, para que nos entendamos, es como si en ese año se hubiera iniciado una auditoría fiscal a nivel cósmico. No se trata solo de ver si los números generales cuadran, sino de investigar a fondo cada recibo de la vida humana. Tal cual. Y esto plantea una pregunta importante sobre la justicia divina. Y aquí entra mucho ese aspecto devocional e introspectivo que mencionábamos al principio. El libro detalla cómo en los registros del cielo queda anotada cada acción, cada palabra ociosa e incluso cada motivo oculto detrás de las buenas acciones. Apela directamente a la conciencia personal. O sea, que no puedes esconder tus verdaderas intenciones. Exacto. Nos recuerda que el núcleo de este juicio no es un recuento burocrático, sino la máxima rendición de cuentas. Se decide quién ha permitido genuinamente que su carácter sea transformado. Es un paso indispensable que debe completarse antes de que se produzca cualquier evento final, demostrando ante todo el universo que Dios es 100% justo en sus decisiones. El resumen rápido aquí sería que el universo exige una rendición de cuentas totalmente transparente antes de bajar el telón. Pero mientras esta tremenda auditoría ocurre en el cielo, ¿qué pasa aquí abajo? El libro vuelve al escenario profético mundial y se enfoca en el Nuevo Mundo, lo cual conecta muy bien con las ideas de libertad religiosa de su capítulo 16. Habla de una bestia que sube pacíficamente de la tierra y que tiene 2 cuernos como de cordero. El texto identifica a esta nación emergente inconfundiblemente como los Estados Unidos. Así es, y la simbología que utiliza es muy rica. Destaca cómo Estados Unidos surge pacíficamente en un territorio relativamente desocupado, a diferencia de los imperios europeos que se levantaron a base de conquistas y mares de sangre. Los cuernos de cordero representan su juventud, su aparente inocencia y sus principios fundacionales duales, la libertad civil y la libertad religiosa. Un Estado sin rey y una iglesia sin papa. Un refugio introspectivo para quienes huían de la persecución. Sí, el sueño de los pioneros. Pero la profecía contiene un giro muy inquietante. Afirma que esta misma nación de apariencia mansa acabará hablando como un dragón. Un momento, porque pasar de ser la nación que abandera la libertad absoluta a imponer intolerancia a nivel estatal parece un salto gigantesco, casi impensable. ¿Qué tiene que pasar en la sociedad para que un país acepte un cambio tan drástico hacia la tiranía? Es vital detenernos aquí, porque es el clímax de la advertencia social del libro. La autora expone que este cambio se dará cuando se forme lo que la profecía llama una imagen a la bestia. Esto ocurrirá cuando el poder religioso predominante en Estados Unidos, movido por el miedo, las crisis y el deseo de restaurar un orden moral, busque el apoyo del poder civil para imponer sus dogmas. Específicamente afirma que habrá una unión fatídica entre Iglesia y Estado para imponer por ley la observancia del domingo, replicando el sistema de coerción de la Edad Media. Vale, y el texto define este acto de imposición como la temida marca de la bestia. Y creo que es muy necesario hacer una pausa aquí porque la cultura popular ha especulado muchísimo con este término. Ya sabes, las películas lo pintan como un microchip bajo la piel, un tatuaje obligatorio para comprar en el supermercado. Es una aclaración fundamental. Basándonos estrictamente en lo que argumenta el gran conflicto, esta marca no tiene absolutamente nada que ver con un sello físico o tecnología. Se define puramente como un acto intelectual y espiritual de lealtad en medio de un conflicto de leyes. Es obedecer a una autoridad humana que impone un día de descanso sin fundamento bíblico por encima de la autoridad divina. Entiendo, es un tema de conciencia pura. Eso es. El libro describe un escenario futuro donde se obligará a las minorías a elegir entre su conciencia y las leyes opresivas del Estado. Sanciones económicas, no poder comprar ni vender e incluso un decreto de muerte. Manteniendo nuestra postura imparcial, hay que reconocer que esta advertencia es un estudio magistral sobre la libertad de conciencia, mostrando lo fácil que las mayorías pueden oprimir amparándose en el bien común. Telela. La lección de esta parte es contundente.
La verdadera libertad es frágil y la tiranía de la mayoría puede disfrazarse fácilmente de moralidad pública. Y toda esta opresión nos lleva al clímax narrativo de la obra, el famoso tiempo de angustia. Según se lee, es un periodo de caos absoluto, desastres naturales, los defensores de la ley divina acorralados esperando la muerte. Pero entonces llega una espectacular liberación a medianoche, el sol brilla con fuerza de noche, los cielos se abren, se escucha la voz de Dios y aparecen proyectadas en el cielo las 2 tablas de piedra de la ley. Es la gran victoria. Y tras esto ocurre la segunda venida y empieza el milenio. Ahora, cualquiera se imaginaría la típica escena de leones pastando con corderos, 1000 años de paz en la tierra. Pero el libro toma un rumbo totalmente distinto, ¿verdad? Completamente distinto. Y lo fascinante aquí es cómo rompe con las expectativas teológicas populares. Según su lectura, el milenio no será una edad de oro de paz y amor en la tierra. Tras los cataclismos, la tierra queda completamente desolada, reducida a ruinas oscuras. No queda un solo ser humano vivo en la superficie. Es una imagen súper desoladora. Lo es. En este escenario dantesco, la tierra se convierte en una prisión solitaria para Satanás. Está atado, no con cadenas de hierro, sino por las circunstancias. No tiene a quien tentar, porque sus seguidores han perecido, y los justos están en el cielo. Se enfrenta a un castigo de inactividad forzada. 1000 años de encierro solitario, para contemplar en silencio el absoluto desastre y la ruina total que causó su rebelión. Madre mía, es un castigo psicológico abrumador. 1000 años a oscuras solo con sus propios pensamientos, dándole vueltas a su ambición entre los escombros. Y después de ese milenio, el libro describe el juicio final y la erradicación del mal. Y aquí también difiere de ciertas tradiciones muy arraigadas, porque no presenta la imagen clásica del infierno al estilo de Dante, ¿no? Exacto. No argumenta a favor de un infierno de tormento consciente y eterno donde las almas se queman para siempre sin consumirse. Eso presentaría a un creador vengativo. En su lugar, el texto defiende la doctrina de la aniquilación o destrucción definitiva. El fuego actúa como un agente purificador absoluto. El mal, la raíz del pecado y su autor son consumidos y dejan de existir por completo, como si nunca hubieran sido. ¿Como una cirugía de precisión? Una erradicación quirúrgica, sí. Una vez que el pecado es borrado, el universo vuelve a su estado original de perfecta armonía, dejando una creación completamente limpia, donde la ley divina es abrazada por todos como una ley de puro amor y libertad. ¡Qué viaje tan intenso! Al final de este recorrido, se nota que esta inmersión profunda en el gran conflicto nos revela mucho más que predicciones sobre el futuro. Deja una advertencia intelectual clarísima. A lo largo de sus páginas hay un llamado constante a no delegar la fe ni la brújula moral en las mayorías o en las imposiciones del Estado. Es una invitación urgente a fomentar el pensamiento crítico, acudir a las fuentes originales y cuestionar las tradiciones. Un mensaje súper valioso frente al exceso de información y la manipulación de nuestros tiempos. Y para concluir el análisis de hoy, resulta muy apropiado dejar a la audiencia con una reflexión final, un pensamiento provocador basado en el núcleo filosófico de este material. A lo largo de estas páginas de asedios y profecías, se argumenta que a la maldad se le permitió seguir su largo y doloroso curso histórico por una razón muy específica, y es para que todo el universo pudiera observar sin dejar lugar a dudas las verdaderas consecuencias destructivas de separarse del orden del Creador. O sea, un propósito didáctico a nivel cósmico. Supremo de permitir esta larguísima historia de dolor y opresión es vacunar al universo entero contra la rebelión, asegurando que el mal jamás vuelva a surgir en la eternidad. ¿Cómo cambia esta colosal perspectiva la forma en que observamos y enfrentamos las injusticias, el dolor personal y las luchas cotidianas en la aparente oscuridad de nuestro mundo actual? Fíjate, es una de esas grandes preguntas introspectivas para llevarse a casa y pensarla con muchísima calma. A quienes nos escuchan agradecemos inmensamente la compañía en este análisis a fondo, explorando las ideas de un texto tan complejo y rico en matices. La invitación queda siempre abierta a seguir cuestionando todo, a buscar la verdad en las fuentes originales y a nunca perder la pasión por explorar el conocimiento por cuenta propia. Hasta la próxima.